Muy buenas noches, amigos y amigas, en el mundo cibernético, a través de Punto de Vista Global, reciban los cordialísimos saludos de quien esta noche les acompaña José Quispilema. Y desde luego, hoy contamos con la presencia de un joven aspirante a la Asamblea. Él es Edison López Tapia, candidato a la Asamblea por Europa, Asia y Oceanía. Amigos y amigas, muy buenas noches. Damos la bienvenida entonces. Edison López, bienvenido, buenas noches. Preséntese, por favor. Muy buenas noches, muchas gracias a usted por darme la oportunidad de dirigirme a los ecuatorianos alrededor del mundo, de poder dar a conocer el trabajo que estamos haciendo en Izquierda Democrática de Europa y sobre todo pasar un momento ameno donde podamos hablar de política, donde podamos conocernos y sobre todo prepararnos como ecuatorianos para este próximo domingo, votar porque tenemos que decidir quién gobernará nuestro país para los próximos 4 años. Muchas gracias. Edison López, excelente. Y bueno, ¿quién es Edison López? ¿Cuántos años por allá lejos de la patria? Cuéntanos un poquito sobre Edison López Tapia. Muy bien, verán, yo nací en el barrio de San Blas en Quito, ¿no? Soy bien Ah, quiteño, vivo en España 20 años ya, crecí en el barrio de la Argelia, estudié en el Colegio Mejía, estudié en la Facultad de Ciencias del Deporte de la ESPE, de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Después, yo practico karate desde los 9 años, tuve cuando era más joven, no soy tan joven, tengo 42 años ya, pues entrenaba bien y estaba en el equipo de Pichincha, estuve en el equipo nacional y tuve una etapa muy bonita en el deporte. Después ujú. decidí venir a Europa a conocer a un maestro, a Miguel Gómez Nacarino, que es uno de los grandes maestros que todavía está vivo aquí en Europa, en el mundo. Y vine a conocerle y para mí fue un cambio radical en mi vida porque yo siempre había estado en el mundo del karate, había estudiado el deporte, hice una tesis en mi licenciatura, la primera tesis en una facultad académica sobre karate, entrenamiento, teoría del entrenamiento del karate. Entonces, venir aquí y conocerle a uno de los grandes para mí fue, ya me quedé aquí. Aparte de eso, también estudié después en el INEF, en el Instituto de Educación Física de la Politécnica de Madrid, donde hice un curso de administración de empresas del deporte y después tuve el gusto de estudiar. Soy técnico deportivo de la Federación Madrileña de Karate también. Por cosas, por buena suerte de la vida, también le conocí a Tomás Herrero, que digamos que es como una especie de Messi del karate español, y trabajé con él 8 años dirigiendo, bueno, trabajando en su escuela, que debido a la pandemia, pues con todas las cosas que ha pasado, hemos tenido que disminuir, ha bajado bastante el número de alumnos, pero hemos tenido un proyecto muy bonito ahí, trabajado 8 años con él, con uno de los grandes en una escuela, aprendido mucho. También aquí en España he estudiado cultura clásica, estuve en el Instituto de Estudios Clásicos de Madrid, donde aprendí cultura griega, cultura grecorromana, me ha gustado mucho. Me gusta también mucho la filosofía, me gusta leer filosofía y también me ha gustado siempre la política, ¿no? Entonces, yo creo que la política debe estar en el tiempo libre de los ciudadanos. Un ciudadano debe tener un papel cívico de participación pública, y eso no es sinónimo que viva del erario público, ¿no? Hay mucha gente que cree que los políticos o la gente que estamos en los partidos políticos estamos aquí para mentirles, para quitarles el trabajo o para vivir amagando al personal, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo esas aspiraciones. Soy una persona que tiene su trabajo, tiene su formación y que si me he metido en la política es precisamente porque quiero aportarle algo a mi país, al país que dejé hace 20 años y al que no he podido olvidar. No le he dejado de querer al Ecuador por más años que haya vivido aquí en España, ¿no? Y yo tengo la ilusión de que hay muchas cosas que podemos aportarle a la gente que ha vivido afuera. Hemos aprendido muchas cosas. Nuestro equipo de Izquierda Democrática está constituido principalmente por jóvenes que han estudiado aquí en Europa. Y lo que nosotros queremos es poner esos conocimientos, esas capacidades al servicio de nuestro país que mejore, porque hay cositas que no están bien y hay que mejorar. Ese es Edison López, en resumen. Excelente, Edison. Y más que nada, necesitamos un karateca en la Asamblea para Bueno, noquearles a todos los corruptos, porque si miramos una gran realidad, los ciudadanos ecuatorianos ya no confiamos en la Asamblea, en los asambleístas. Entonces, que lleguen nuevos elementos a oxigenar la asamblea, esto sería como pues dar una nueva imagen y desde luego si entran y comienzan trabajando muy bien con propuestas excelentes, sería maravilloso. Es más, recordar que
prácticamente la corrupción está a gran escala dentro del extracto político en nuestro país. Edison, ¿qué es lo que a usted le inspiró, le empujó a entrar este rato como candidato para la Asamblea Nacional? Mira, yo, por ejemplo, yo, José, cuando empecé, en mi tiempo libre hacía un programa de radio, ¿no? Radio amateur, hacíamos con unos amigos, Freddy Vallejo, Iván Apunte, Andrés Moreno, y se llamaba La Tertulia Hacha y Machete. Nosotros hablábamos principalmente de economía y política. Y ¿Eh? empezamos a revisar datos, a analizar cuál será, digamos, la situación del Ecuador, sobre todo cuando empezó a subir el precio del petróleo, cuando apareció el fenómeno del chavismo, esto ya hace más o menos unos 10 años atrás, y empezábamos a darnos cuenta que Ecuador se está metiendo en un túnel muy oscuro, en el cual, por desgracia, si ustedes buscan en internet los archivos de la tertulia H Machete, se van a dar cuenta cómo nosotros tuvimos un aproximado analítico a lo que está sucediendo ahora, ¿no? El Ecuador está en una cuádruple crisis ahora aumentada por la del COVID. Primero tiene una crisis económica, una crisis política del sistema de partidos, como usted bien ha dicho, ¿no? La gente está desafecta del sistema de partidos, hay un nihilismo, ¿no? Que envuelve el ambiente político, nada vale, todos son ladrones, todo es una tontera, eso pues es malo para el sistema democrático, ¿no? Y la tercera crisis que dijimos en esa época fue la crisis institucional que estamos viendo, ¿no? Como el CNE no puede llevar un buen proceso, se nombra vacancia a la Corte Constitucional, la Asamblea tiene un descrédito del 90%, el presidente se oculta, tenemos al vicepresidente en la cárcel, un expresidente está condenado en 3 instancias y está fugado y sigue haciendo campaña. O sea, estamos en una especie de quiebre, ¿no? Y se nos ha subido encima también la crisis del COVID, que es a nivel global. Pues bien, ¿por qué Edison López saltó a la política con sus amigos y con los compañeros de la entidad universitaria? Pues precisamente por eso, porque tanto usted como yo y muchos ecuatorianos creemos que es hora de que tenemos que ponernos serios y hay que hacer algo porque estamos en un grave problema como país, desde el punto de vista institucional, político, social. Entonces, nosotros creemos que no es lo mismo quedarte detrás de la pantalla o analizando los datos en un papel que ya haciendo la política en el día a día. Y te digo, José, eso es distinto. Porque mira, tú puedes analizarlo detrás de un micrófono, te sientas por la tarde, analizas, contrastas información y tal. Pero cuando bajas ya a la realidad, la política ecuatoriana es mucho más elemental. Por ejemplo, mira, el Ecuador como es un país petrolero, es un país que tiene un fácil acceso a los recursos, tiene un problema muy grave que podría ser, mira, una salvación para un problema económico y es la lucha contra la corrupción. No vamos a decir que le vamos a transformar a Ecuador en Suiza, ¿no? Pero si en el Ecuador, por ejemplo, hubiera un control un poco más mesurado, si hubiera unas instituciones más sólidas como la Contraloría, la Fiscalía, la UAFE, la misma Asamblea, mira, Ecuador tiene tantos recursos que no necesitaría mandar a 3 millones de ecuatorianos al exterior a emigrar a sufrir afuera. Simplemente controlando este punto, verás. No estamos hablando de que el Ecuador comience a invertir en energía nuclear, en biotecnología. No, no, fíjate con un simple cambio de actitud en la ética política, porque el Ecuador tiene grandes potencialidades. Entonces, cuando tú me preguntas por qué estamos aquí, precisamente por eso, porque hemos vivido en el primer mundo. Yo he vivido en Europa 20 años, conozco bien Europa, y créeme, Ecuador no es tan pobre. Ecuador no es a veces lo que pensamos. Ecuador es un gran país, tiene mucho potencial, tiene muchas cosas muy buenas, pero tiene graves problemas de orden institucional. Es un país que tiene un caos que le produce pobreza, pero no es una pobreza que esté misma en el país. Entonces, esas cosas hay que corregirlas afianzando las instituciones. Los partidos políticos son instituciones, hay que crearlas. Los medios de comunicación son instituciones, ¿no? Esas instituciones tienen que madurar, participar para que la gente poco a poco tome conciencia de que la política sí tiene que ver con ella y sobre todo que la ética pública, la de cada uno, también determina nuestro estándar de vida como sociedad. Edison, es que sobre todas las cosas, bueno, aparte de nada, esto no es una entrevista, sino más bien es un diálogo, extraer precisamente el conocimiento, extraer los proyectos de cada quien y dar a conocer a nuestra gente. Pero Edison, ¿qué grado de confiabilidad crees tú que
Bueno, sabemos, hombres, mujeres, juventud quiere cambiar la historia, pero hágalas entender a esos acérrimos seguidores de ese grupito, de los que no quieren cambiar por nada del mundo, sino quieren seguir siendo los eternos. Sí, ¿Cómo hacer cambiar a la juventud esta clase de, de efecto? Porque es un efecto que viene causando en nuestro país, en nuestra economía, en nuestros bolsillos y en las familias. Recordándonos que nuestro país es cierto, es petrolero, es minero, pero es uno de estrato, uno de los más pobres. Y evidentemente nos damos cuenta que la corrupción, inclusive hasta en tiempos de la pandemia, cuando se debía de ser humano, solidario, caramba, se nos llevan todos. Y lo peor de todo, que se van a la cárcel por 2, 3, 4 meses y van y salen a gozarlo. Eso hay que cambiarlo. ¿Qué te parece, Dicen? verás, esto que has nombrado es una vergüenza, eso es una vergüenza internacional, nos hizo quedar muy mal. Yo cuando un amigo español me mandó por WhatsApp unos videos, me dijo, mira, esto no es en tu país, de lo que pasó en Guayaquil. Me dio mucha vergüenza, ¿verdad? Ahora, verás, este problema nosotros lo hemos analizado mucho. No hay país que no tenga corrupción. La corrupción existe Naturalmente. en todos los países, pero verás, hay distintos niveles, ¿no? Es como cuando alguien bebe, ¿no? Tú te puedes tomar una cerveza, pero si te tomas 2 botellas de whisky al día, no es lo mismo. Ujú. Entonces, verás, nosotros creemos que el Ecuador tiene, sí, a ver, para no caer en el nihilismo, ¿no? En la melancolía, el Ecuador tiene que mejorar su sistema de control de las cosas públicas. Por ejemplo, verás, para darte un ejemplo, nosotros teníamos antes una legislación que le impedía a la Contraloría General del Estado empezar la acción penal en los casos de peculado, ¿vale? Eso, por ejemplo, esas cosas que se hicieron antes, hay que quitarlas. Otro ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso fue una especie de tapón para que la sociedad civil no pueda ver qué estaban haciendo con la mayor bonanza petrolera. Una cuestión institucional que se refleja después en corrupción. Otro ejemplo, amedrentar, amordazar a los medios de comunicación. Entonces, si el periodista tiene miedo de decir, de investigar, el político, y si le amedrenta y nos dejamos amedrentar como sociedad, va a haber corrupción. O sea, verás, hay cosas que sí se deben hacer. Ahora, ¿eso va a quitar y nos vamos a volver Finlandia o Suiza? No. Eso tiene que ser un proceso que se tiene también que dar multidimensionalmente en otras cosas, por ejemplo, la educación, las vanguardias culturales. Te pongo un ejemplo, verás. ¿De qué serviría hacer una ley súper dura sobre la corrupción si los jóvenes están viendo series de Netflix acerca de narcotraficantes, de políticos corruptos y de mafiosos? Y adquieren un patrón de idea, un arquetipo de que ese es el héroe, ¿no? Entonces, cuando hablamos del cambio de actitud ética, el etos de un pueblo, el etos está en relación con la estética, ¿no? Con la forma de las vanguardias literarias, musicales, el cine, la música, la parte coloquial, esa forma que tenemos nosotros a veces, digamos, de hacernos el quite de las cosas, ¿no? Ahí está un problema. Entonces, en cuanto nos refiere a nosotros los políticos, sobre todo a un legislador, José, lo más importante es tener valentía y segundo, verás, es que esto es fundamental, es como que un nadador no quiera mojarse. Dices, yo quiero ser nadador, pero no me gusta la humedad. No puedes estar ahí. Tiene que gustarte porque vas a estar en la piscina. Lo mismo, verás, un político no tiene que tener problemas con la justicia. No sé, tú en Estados Unidos, si verás que un legislador, por ejemplo, esté con grillete o esté acusado de, yo qué sé, de peculado, de soborno. Aquí en Europa no, verás. Aquí en Europa simplemente te llaman al juzgado por una cosa pequeña, el político ya renuncia y desaparece, porque le van a linchar mediáticamente. La sociedad misma le va a rechazar. Entonces, verás, el político, ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos toca hacer a nosotros como legisladores? Precisamente cambiar esa cultura. ¿Y dónde se da? En el Parlamento. Tenemos que ser gente presentable, gente decente, ¿sabes? ¿Cómo va a ser, por ejemplo, fíjate, hay un candidato en Ecuador que está en la cárcel condenado por un delito de secuestro y es candidato? O Bucarán, por ejemplo, haciendo Qué el vergüenza, baile choque con el grillete. ¿Me qué entiendes? vergüenza. O Glass hablando de que es un perseguido político. O sea, esas cosas hay que tener un poco de dignidad, ¿sabes? Porque la persona que ha perdido la dignidad, cuando un delincuente pierde la dignidad, ya le da lo mismo 8 que 80. Entonces, el político primero tiene que ser una persona de dignidad, tiene que tener honor,
que alguien cuando le diga, oye, tú eres un pillo en un juzgado, esa persona por su propio honor propio desaparezca, por su propia ética. Ahora sí, verás, si tenemos una clase política cara dura, que está con juicios, que está con grilletes, que está con juicios de peculado y sigue haciendo campaña, pues eso va a destruir el sistema de libertades, José. Nos vamos a arrepentir después, porque cuando se cae el sistema de libertades entra la tiranía. Y la tiranía en un país con muy poca institucionalidad se puede volver una mafia política. Mira, podríamos nosotros volvernos como África. Hay países, con todo el respeto a los africanos, hay países de África que son gobernados por señores de la guerra, ¿sabes? Donde nada vale, donde la gente se vende como esclavos. Los países pueden caer a eso, verás, si la gente no reacciona. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que reaccionar los ciudadanos normales, ¿eh? No va a venir una nave extraterrestre a cambiarnos del Ecuador, ni un Mesías, un salvapatria, no, no. La gente misma, mira, yo, si el día domingo no ganamos, yo el día lunes me voy a trabajar. No me ha quitado, no me ha dado de comer la campaña, ¿eh? Yo no he venido aquí a defender a nadie. Nadie me está pagando a mí para defender a nadie. Puedo irme de nuevo a mi trabajo. Ese es el papel que creo Claro. que tenemos que tener el ciudadano de a pie, ¿sabes? Que tiene que preocuparse de su comunidad. Edison, vemos los candidatos aún con ciertas restricciones que existe hasta el día de hoy, pero hacen inversiones inmensas. Recordamos que el salario de un gobierno, de un presidente, parece que no está más de los 5 a 6 mil dólares. Pues, pero invertir 500,000 o $1,000,000, hablando de numeritos regulares nomás, yo digo, ¿dónde está el negocio? Precisamente porque si voy a invertir, qué sé yo, si hablamos de $6,000 mensuales ganara, en 10 meses son $60,000, $72,000 al año, por 4 años que va a gobernar. Son $288,000 aproximadamente, ¿no es cierto? Claro, Eh, ¿Y por qué invertir $500,000? ¿Estoy loco o es que ya estoy desde ya? Estoy diciendo que me voy allá directamente, ¿para qué? Para jalar. claro. Pero el pueblo no lo ve de esa manera. El Sí, pueblo se está volviendo limosnero a cambio de una camiseta, de un sándwich, de un pan con cola, de una caja de fósforos, de basurillas. Entonces, yo creo que aquí faltan los valores y los principios que debemos de iniciar trabajando. Ustedes en la asamblea y nosotros los padres de familia en la casa. totalmente de acuerdo. Verás, José, te voy a decir algo. ¿Sabes por qué también estoy en la política? Verás, hace 4 años yo le apoyábamos al general Paco Moncayo. Yo no era candidato ni nada. Estaba en el partido porque yo le conozco personalmente al general Moncayo y me parecía que iba a ser una buena opción. Yo estudié en la ESPE y tengo algunos amigos que son militares y exmilitares. Verás, y le apoyamos aquí cuando nos pusimos a ver cómo hizo la campaña Correa, fue así, verás, José. Correa vino con un bus, con un avión lleno de gente desde Ecuador, ¿ya? Le vino trayendo incluso hasta el jefe de los Latin Kings, ¿ya? Aquí contrataron al Palacio de Deportes de Madrid. Es un escenario que es 10 veces más grande que el Coliseo Rumiñahui, ¿sí? Wow. Montaron ahí la sabatina esta que todos los sábados montaba Correa, que ya sabes cómo es. La prensa corrupta, los vendepatria, las gordas peluconas y etcétera, etcétera. Nosotros los salvadores. Y después vino Gerardo Morán, que le traerían pagándole. Después, más o menos, creo que es que le habían pagado como 30,000 euros. No sé, ese dato no hay, como aquí nadie sabe nada. Y terminó el evento cantando Gerardo Morán, el más querido, con Correa a dúo. Collar de lágrimas, coja su sándwich, su camiseta y vaya para la casa. ¿Mm? Se fueron a Murcia contratando buses, ¿eh? Del erario público, con dinero de la Cancillería. Contrataron buses, camisetas, sándwiches y montaron el Campeonato Mundial del Encebollado en Murcia. Después hicieron el enlace sabatino en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, que eso es carísimo. Entonces verás, y ahora que se acabó la plata, el consulado ha cerrado, han cerrado consulados en Alicante, están cerrando consulados. ¿Ya? Mira, cuando un ecuatoriano aquí tiene problemas graves, por ejemplo, alguien se muere, la ley de movilidad humana
te prevé, ¿no? El caso de repatriación, pero tienes que demostrar que estás en un estado de extrema exclusión social para que te ayude. Yo me pregunto, verás, en lugar de estar gastándonos la plata en todos estos eventos que mancillan el honor de los ciudadanos, ¿no? Son despreciables. ¿Por qué no usamos ese dinero para eso? ¿Sabes por qué, José? Porque mientras existe el populismo, los razonamientos fáciles, los mesías, los demagogos, al pueblo le van a dar pan y circo. Un Entonces, pueblo convertido, un pueblo de esclavos. un pueblo de parias, ¿no? ¿Dónde está la libertad del ciudadano, ¿no? Nos habían transformado en unos parias de la India, con mucho respeto a los ciudadanos de la India. Me refiero Claro, al sentido metafórico de la frase. claro, es Entonces, muy lamentable, de verdad. Quiero recordarles que en el YouTube nos encuentran en Punto de Vista Punto Global, a través del Facebook Punto de Vista Global, en el Instagram Punto de Vista Global. Amigos y amigas, estamos compartiendo hoy con Edison López Tapia, candidato a la Asamblea por Europa, Asia y Oceanía. Pues en representación del pueblo migrante, ya hemos migrado muchos millones de ecuatorianos y estamos esparcidos por el mundo. Conociendo el planteamiento y las propuestas de Edison, pues vamos en estos momentos. ¿Cuál es la propuesta prioritaria que va a llevar usted a la Asamblea? verás, nosotros primero, la prioritaria, la más fundamental creo que es la auditoría de la CENAMI. ¿Por qué, José? Verás, aquí cuando hubo dinero, se hizo la Secretaría Nacional del Migrante. Uh -huh. Cuando se acabó el dinero, cerraron. Se acabó, punto. Le metieron ahí, se inventaron una palabra, movilidad humana, le envolvieron como cuando tiras la basura debajo de la alfombra y le pusieron en la movilidad humana. 14 años aquí en Europa, los legisladores han sido todos de Alianza País, Dora Aguirre, Esteban Melo y Esther Cuesta. Ellos, como sabemos, son los guasicamas de Correa. Ellos nunca iban a legislar, nunca iban a fiscalizar, nunca, nunca pidieron información, porque verás, los proyectos de la CENAMI no funcionaron la mayoría. Hubo cosas que Correa se hizo bien, verás. Hay cosas que se hizo bien y si quieres te relato. Pero la CENAMI fue un fracaso. Eso fue Ah, un fracaso olímpico. Entonces, verás, nosotros lo principal que creemos ahora es que toda esa plata que se derrochó en los conciertos de tecnocumbias, en esto de la CENAMI y todo eso, nosotros creemos que debemos darle una explicación a los ciudadanos. Porque ahora, José, está habiendo un ajuste muy duro de la economía ecuatoriana. Tú sabes bien que estamos viviendo del crédito del Fondo Monetario Internacional. El Estado no tiene para pagar las facturas de los proveedores hasta que no le presten el dinero, por favor. Y entonces ahora le están pasando la factura a los ciudadanos. Esos ciudadanos merecen una explicación. Y merecemos una explicación de los responsables, José. Hay cosas que se hicieron muy bien en el gobierno del Correa y están ahí. Nadie va a demoler los hospitales ni nadie va a demoler las carreteras que ha hecho. Están ahí. Lo que aparte de debe los hacer la sobreprecios que dicen, también. Claro, exacto. Lo que sí debemos hacer los políticos es autocontrolarnos. Si en un sistema político no hay oposición, es como una especie de rey tirano que hace y deshace, cobra lo que quiera. No. Si él hizo un hospital, tiene que mostrar las facturas, pero no le va a mostrar las facturas a sus secretarios, tiene que mostrarle a la oposición para nosotros saber cómo funciona el sistema de check and balance en Estados Unidos, el Senado y el Ejecutivo, los pesos y los contrapesos. Eso es lo que impide que no haya tanta corrupción, por favor, la independencia de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando aquí dicen, es que Correa hizo carreteras, robó, pero hizo. No es así, por favor. Estas ideas son totalmente fuera de foco. Él debió haber hecho porque le hemos pagado para que haga y no le hemos Naturalmente. pagado para que nos robe. Y si nos ha robado, los que nos han robado tienen que irse al juzgado y tienen que acabar en la tacunga. Y Entonces, debe devolver. sí, cuando tú me preguntas cuál es nuestra principal propuesta de las 12 de la 12, yo creo que la fundamental es una cuestión de dignidad del pueblo migrante. ¿Qué pasó con la CENAMI? Otra también que creo que es fundamental, que viene a lo mismo, José. Verás, nosotros creemos que hay que desarrollar los convenios de intercambio de información fiscal. ¿Por qué, verás? Ojo a esta cosa. El Ecuador ha firmado convenios de intercambio de información fiscal con Europa.
a nivel diplomático, pero esto tiene que desarrollarse en leyes y reglamentos para que tenga operatividad, pero no lo han hecho. Y te pregunto yo, ¿por qué? Han cogido, han firmado el convenio, trajo la carpetita Guillón Long y le guardaron en el escritorio. ¿Sabes por qué no lo quieren hacer? Precisamente porque ellos saben que mucha de la corrupción está en la Unión Europea y seguro que está en Estados Unidos. Entonces, verás, el momento donde llegue un grupo de legisladores valientes, con todo el apoyo de la comunidad migrante, nosotros sí le vamos a pedir a la Unión Europea que nos dé información fiscal de las hipotéticas fortunas que de pronto seguro puede haber aquí. Esa es una propuesta muy buena. Además, hay que conectar esto con la nueva ley de extinción del dominio, que sabes de qué va esto. Todas aquellas personas que se han robado dinero del Estado, el Estado les va a expropiar esas fortunas después de haber sido demostradas en un proceso. Esa ley hay en Perú, hay en Colombia, hay en todo lado. Yo sé que en Estados Unidos también la tendrán. Allá no te puedes robar el erario público y estar en la cárcel esperando que se te acaben los 2 años para ir a disfrutar el dinero. No, allá te quitan hasta los calzoncillos si te robas algo. Sí. Excelente. Creo que si los migrantes aportan con el sacrificio y mandan los dólares al Ecuador, se necesita que rindan cuentas, naturalmente. Hay otra cosa que también las instituciones, tanto Cancillería o embajadas o la CENAMI o como quieran llamarlas, inclusive en Estados Unidos hubo la Casa Ecuatoriana, en fin, cosas que van simplemente cambiando de nombre, pero casi son las mismas instituciones. Ahora, ¿quiénes van a trabajar allá? Los que van a trabajar siempre son enviados desde Ecuador, como que no hubieran cerebros en el exterior. Si se nos jugaron los grandes cerebros aquí, pienso, creo que deberían de ponerles por mérito a los migrantes en esas oficinas. Por mérito, más no por dedocracia, porque hasta el día de hoy lo hacen esa dedocracia simplemente. Ya. Y yo creo que mientras ustedes, como en caso de llegar a la Asamblea como fiscalizadores, lo primero es una verdadera fiscalización. Caso contrario, se quedaría en nada. Quedaría en nada entonces. ¿Cuál es la otra propuesta? Verás, esto que tú dices, yo creo que se puede combatir mejorando los partidos políticos de los migrantes. Te pongo un ejemplo, verás. Por ejemplo, aquí llega un cónsul que le han puesto por cuota política, ¿no? Es hermano, es amigo de la hermana del presidente, por ejemplo, ¿ya? Y le traen aquí. Sí, verás, si hay asociaciones de ecuatorianos aquí en España y esas asociaciones se unen y les dan lucha política, porque ellos tienen un nombramiento público, verás. Tú no puedes, por más que te enfades, no sé, en Nueva York, por más que una asociación se enfade, el cónsul está puesto por acuerdo ministerial, ¿no? Entonces, verás, ¿dónde viene el verdad? Es que hay que jugar con las reglas de ellos. Hay que ir al poder político. Tenemos que luchar en el poder político. Lo que pasa, verás, José, es que los migrantes debemos resignificarnos de otra manera. Verás, tú hablas de migrantes en Ecuador, dicen, chuta, pobrecitos, no sé cómo les dirán en Estados Unidos, pobrecitos, se fueron a luchar dejando en alto el pabellón, en España recogiendo lechugas, trabajando en la construcción, cuidando abuelitos, pobrecitos los migrantes, cómo sufren, qué pena, ¿ya? Son los héroes de la dolarización. Y ya está, hasta ahí nomás. 2 legisladores de Europa, 2 legisladores de Estados Unidos y chao. Yo creo que verás, los migrantes tenemos que un poco reconquistar nuestro país, ¿ya? Primero tenemos que tener otro perfil y para eso tenemos que entrar en la disputa política y entender la política como una lucha por el poder, porque lo que están haciendo ellos, están ejerciendo un poder público y ellos De van a acuerdo. ser autoritarios y van a ser atrevidos porque nadie les da batalla política. Y esto es lo que ha pasado aquí. ¿Sabes por qué, por ejemplo, aquí a Esteban Melo, Esther Cuesta y Dora Aguirre? Nadie les ha dicho nada, ¿eh? Mira, 14 años sacaron la ley de movilidad humana, lo único. El resto, vacaciones. ¿Por qué Pero nadie una, les ha dicho pero nada? una ley de movilidad también copiada en muchos artículos. Verás, la ley de movilidad humana yo la he analizado, obviamente, porque estamos en campaña y es lo primero que tienes que analizar, verás. Es una ley más bien de extranjería. Es una Ujú. ley que regula el quehacer de la gente que ha emigrado al Ecuador, los que están dentro del Ecuador.
La primera parte nuestra es buena, verás. Es buena. Por ejemplo, verás el artículo 40, que permite a los ecuatorianos en estado de vulnerabilidad acceder aquí a servicios que da el Estado. ¿Eh? Pero claro, cuando dices la palabra vulnerabilidad, es algo que es evaluable, ¿no? Ahora, si tú ves que están cerrando consulados, que no hay plata, que recortan personal, o sea, un estado del tercer mundo pobre no te va a dar un servicio social mejor que el que tienes en España o en Alemania, ¿no es cierto? Indudable. Ya, a ver, verás, hay cosas que la ley pone que está bien, por ejemplo, con los migrantes retornados allá. Les dice, hay que darles una preferencia en el derecho a la vivienda, hay que la inserción laboral. Dice cosas muy bonitas la ley, pero ahí viene el punto, verás, José. La Constitución ecuatoriana tiene 444 artículos y dice cosas muy bonitas, pero ¿qué pasa? En la vida real, en la No se le gestión, aplica. tienes que tener gestores políticos serios y tienes que tener recursos, pues. Entonces, si la ley de movilidad humana dice maravillas, está bien, pero tienen que moverla, pues tienen que aplicarla, tiene que haber dinero. Entonces, si el tío de Glass se está robando la plata, si Alex Bravo se roba la plata de la refinería y no hay, no importa si haces la ley bien bonita, ¿eh? No vas a tener gestores y no vas a tener presupuesto. Ese es el principal problema que yo creo de la ley de movilidad humana. Pero, verás, Edison, yo migré a los Estados Unidos, también crucé la frontera, 7 días en el mar, que este y que el otro, lo hice. Mi vida sí, para llegar a los Estados Unidos, como lo he dicho, muchos migrantes, muchos compañeros dicen, bendito sea Dios, a mí los Estados Unidos me abrió la puerta. A mí no me abrió la puerta, yo entré pateando la puerta. Ya, Y pues entonces yo debo de reconocer quién he sido, ¿no? Ahora, al regresar al Ecuador, al retornar al Ecuador, usted encuentra esa famosa ley de movilidad, la cual no la ponen en práctica nada ni nadie. Dice que usted puede recibir créditos. Vaya pues al banco a ver si que le dan un crédito. Ni siquiera en el banco saben qué o por qué existimos nosotros, los migrantes retornados. claro. Es más, se forma un grupo de migrantes retornados representados por algunos elementos de Alianza País. ¿Quién dirige de los migrantes retornados ahora mismo en el Ecuador? Una ex, ¿cómo se llama? Que estaba en los Estados Unidos. Bueno, una de Alianza País. Y Ya. yo le consulté a ella en la asamblea. Disculpe, ¿y a usted quién le eligió? Lo que es yo, no lo he elegido como mi delegada ni mi representante. Aquí necesitamos poner representantes de migrantes retornados. Usted nunca fue migrante. Usted fue una asalariada del Estado para allá. Claro. Es como Entonces, aquí, verás. yo creo que en ese caso, Edison, el trabajo de ustedes es muy arduo, muy arduo. Empaparse, conocer, aparte de que ustedes saben muchísimo lo que es la vida del migrante, aunque hay diferentes clases de migración, Edison. Claro. Usted migró por ir a conocer a un ídolo suyo, hay otros que lo migraron por necesidades, hay otros que por estudios, hay diferentes situaciones de migración. Entonces, yo creo que inclusive ustedes como, si en un caso de llegar a la asamblea, tienen que preparar el camino para el retorno de nuestros hermanos de afuera, Mm. ¿cierto? Entonces, allí está el trabajo, Edison. Verás, José, yo te voy a ser bien sincero porque no soy un demagogo. Yo he analizado los datos ya 10 años, muchas cosas, podríamos hablar mucho, pero verás, el Ecuador tiene problemas muy graves. En cuanto a lo económico, por ejemplo, verás, cuando cayó la dolarización, cuando empezó la dolarización, cuando cayó el sucre, nosotros retrocedimos en el PIB el 4,8%, el Producto Interno Bruto. Ahora verás las estimaciones que hay, que estamos manejando aquí en el partido, en Europa, aquí, porque la mayoría de amigos míos son de la Complutense de Económicas. Creemos que va a caer el Ecuador ahora del 10 al 11% el PIB. Es Fíjate, bárbaro. es el doble. Verás, otro problema grave. Ecuador tiene problemas graves porque en toda Sudamérica hay un choque geopolítico entre China y Estados Unidos.
Lo que tú ves que le está pasando a Venezuela no solo es la negligencia de los bolivarianos, No. también porque Maduro ha pasado a ser una especie de esclavo, ¿no? Es un país esclavo de los acreedores rusos, chinos, iraníes, cubanos. Entonces, cuando verás, hay mucha gente que aquí anda ofreciendo de todo. Ahí ofrece todos, ofrecen ministerio, ofrece... Verás, te digo sinceramente, yo lo que creo que necesita el Ecuador ahora en la Asamblea es un bloque de centro izquierda, no de izquierda comunista loca, no, no, de centro izquierda, socialdemócrata seria, que defienda sobre todo esto, escúchame José, la sanidad, la educación y los derechos sociales. Eso es lo más importante, porque verás, el ajuste económico debido a la pandemia, los créditos que tenemos con el Fondo Monetario, verás, Lenin ha vivido del crédito y le ha llevado al país a un punto donde ya no puede ni pagar sueldos ni pagar las facturas del Estado si no le dan un préstamo, ¿ya? O sea, la situación del Ecuador es extrema, verás. Y aparte de eso que le tienes a la banda de Correa a la vuelta de la esquina, esperando volver al poder para sacar a todos los que están en la cárcel fuera, eliminar todos los procesos que están ahí, y como que aquí no ha pasado nada. Por eso Correa pide una asamblea constituyente, porque quiere refundar el país otra vez para que se resete todos los robos y él empezar de nuevo. Fíjate. Entonces, si tú me dices, Edison, hay que hacer tantas cosas, sí, pero fíjate el contexto que te estoy diciendo. Soy una persona que se ha dedicado 10 años de su vida a entender lo que está pasando. Entonces, verás, yo creo que teniendo eso, y sobre todo, hay que tener valentía en la próxima asamblea, porque verás, la próxima asamblea va a enfrentar el ajuste estructural porque el Fondo Monetario ya nos entregó el dinero por adelantado. El Lenin no es tonto. El Lenin cogió el dinero y le dejó al otro la papa caliente. Verás, la asamblea va a ser atomizada por el nuevo sistema de designación de escaños. Aparte de eso, verás, si el nuevo gobierno que venga, vamos a ponernos que gane Lazo. ¿Tú crees que Lazo va a solucionar fácil la economía y les va a tener a toda la centroizquierda izquierda en contra? ¿Cómo Edison, va a hacerlo? ella dijo que en los primeros 100 minutos va a arreglar la economía. Pero te das cuenta, es que eso, vale. Y por el otro lado, supongamos que gane Arauz, verás. Arauz dijo que una de sus medidas es precisamente traerle a Correa, traerle a todos a sacarle a Glass de la cárcel y todos ellos. ¿Tú te Y imaginas cómo, aparte de eso, que va a dar al millón de personas, va a dar $1000, ¿eh? ya, cómo se va a poner la gente? O sea, verás, el Ecuador que viene va a ser un Ecuador bien difícil de gobernar. No, no, el que Complejo. vaya diciendo, yo voy a dar esto no, 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 no. Esto va a ser, como dicen en España, la cosa va a estar chunga. Ya. Ahora, yo verás como asambleísta, yo creo que lo importante es eso, defender la sanidad, por ejemplo. ¿Eh? Si va a haber privatizaciones, si va a haber ajuste estructural, que no se toque la sanidad, porque eso es fundamental. La educación, por ejemplo, la educación, la sanidad, suponte, yo qué sé, la cultura, las cosas que nos hacen como sociedad civilizada, eso se tiene que defender. Y claro que hay que hacer ajuste estructural, hay que hacer algunos cambios, hay que cuadrar las cuentas fiscales, pero no podemos volver a la década de los 80, donde todo fue vendido, rematado, donde no había nada. Los hospitales de los 80 no está bien, ¿no? O sea, las cosas que hizo bien Correa hay que corregirlas, ¿sí? Hay que corregirlas. Si él hizo un hospital, si le equipó al hospital, hay que mantenerlo y corregirlo y eliminar la corrupción. Tenemos que mantener eso porque va a ser la vida muy dura con la pandemia, ¿sabes? O sea, no es tan fácil cuando andan ofreciendo todo eso, hay que tener cuidado. Desgraciadamente, y el país, y eso es lo que digo, la clase política, bueno, en sí, la palabra política es maravillosa, es el don de servir, pero les toman prácticamente como el don de servirse. Muchos, porque sí hay buenos políticos también, desde luego, y muy respetables. Eh, el dato es el siguiente, que son, aparte de ser puro demagogo, eh, pero el pueblo se deja convencer, yo no entiendo por qué. Tal vez será la falta de preparación, falta de educación o falta de conocimiento, la ignorancia muchas de las veces. Entonces, es como que dicen, no, esto está bien y punto. Yo creo todo en lo que dicen acá. Y no analizan, no piensan, Claro. nada. Y, y me entristece, te soy sincero. Como ecuatoriano, me entristezco. Como ciudadano, me entristezco. No, y es más, yo puedo tener una afinidad política,
una inclinación partidista, pero este es un medio de comunicación en el que no estamos ni apuntándole siquiera, sino más bien nombrándole por accidente, por necesidad, porque hay que ejemplarizarlos. Ahora, Edison, ¿cómo cambiar a la justicia si la justicia está prostituida? Ojo, no las instituciones, ¿quiénes la manejan? Claro. Verás, Ellos. es una pregunta tuya, pero es que me haces unas preguntas súper difíciles de responderte, verás, porque el problema de la justicia en Latinoamérica no es de ahora, verás, viene desde la época de la colonia. Mira, en la época de la colonia se decía esto, yo estoy lejos del rey, estoy lejos de Dios y aquí mando yo, ¿sabes? O sea, el problema institucional latinoamericano data, por eso hubo las reformas borbónicas. ¿Qué hicieron las reformas borbónicas? Pues establecer un régimen más duro, porque en la época de los Austrias se estaba desbaratando el imperio español precisamente porque no avanzaban a controlar, no había un Estado que llegue tan lejos, digamos así. Entonces, verás, cuando tú me dices, ¿cómo vamos a cambiar esta falta de institucionalidad que es en verdad, no? Esto La es difícil independencia. contestarte, verás, porque es como que tú me dirías, ¿cómo hacemos que los italianos se parezcan a los suecos? No sé, no te puedo dar una fórmula secreta, pero lo que yo sí creo es que debemos aprender los principios por medio de los cuales otras sociedades están funcionando mejor con las nuestras, que las nuestras. Por ejemplo, en Estados Unidos es algo muy bueno que tú sabes bien que es el concepto del check and balance, de la división de poderes, el concepto de Montesquieu. Eso, por ejemplo, sin copiarlo exactamente, porque ningún país copia fórmulas mágicas, pero yo creo que esa idea se puede adaptar a nuestra realidad, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos que haya la verdadera separación de poderes, si por ejemplo hacemos que el contralor lo elija alguien distinto al ejecutivo, si establecemos una normativa en la asamblea a que los legisladores tengan acceso directo a la información delicada, si respetamos la libertad de investigación de los periodistas, sí va a haber más transparencia en esa sociedad, ¿ya? Pero la pregunta tuya es compleja. ¿Cómo hacemos que, por ejemplo, el Ecuador cambie eso? Tendremos que Sinceramente, llorar, no sé la posibilidad tendremos que llorar un día esperando los milagros. Claro, porque verás, la injusticia en Ecuador no es de ahora, ¿eh? La injusticia desde el nacimiento de la República. Acuérdate que Simón Bolívar, que es el padre de la patria, él ya dijo, he arado en el mar, estos países van a ser ingobernables, España no se va nunca a dignar en volvernos a colonizar otra vez, porque lo único que se puede hacer de aquí es emigrar. Eso lo dijo Simón Bolívar, verás. Si tú coges Edison, la lámina de presidentes del Ecuador, esa lámina que nos mandaban a hacer los deberes, la mayoría son militares. ¿Y claro, qué quiere decirte eso? Que cuando un régimen político está gobernado por militares, es un régimen donde no ha funcionado la ley, porque el Estado de Derecho funciona cuando salen los militares, entran los jueces, ¿no? claro, Entonces, eso te revela que siempre hemos tenido esa falencia, pero hay que mejorarla. No tampoco claro. vamos a sentarnos en la vereda a llorar, ¿no? Hay que hacer algo, Desde luego. ser sincero. Edison, les comento a nivel mundial, a través del punto de vista global, Edison se encuentra al otro lado del charco. Está en Europa, este rato están de madrugada ya, por eso está tomándose su cafecito inclusive, No me para duermo, mantenerse no, despierto. están aquí ya. Gracias, Edison, por estar con nosotros. Edison, tenemos un país tan pequeño como el nuestro, 17, 18 millones de ecuatorianos, pero tenemos 16 partidos políticos, hasta un poquito más inclusive, entre movimientos y partidos políticos. ¿No se te hace que estamos en un derroche de dinero para entregarles para sus campañas políticas, que esto y que el otro? ¿No se te hace que se debe de crear también una propuesta de erradicación de partidos o disminución de partidos, disminución de movimientos y disminución de asambleístas? Verás, buena pregunta, ¿ya? Yo creo que verás, a ver, vamos de un extremo, ¿no? Había un partido que era tres cosas al mismo tiempo: partido, Estado y gobierno. Verás, Así, conceptualmente no es lo mismo, ¿no? Son tres cosas distintas. Pero claro, en Ecuador había una sola cosa, como una especie de Corea del Norte a la criolla, ¿no? A claro. ver, ese es un extremo. Vamos al otro extremo, que cogen aquí y aparecen un montón de partidos. ¿Qué es lo mejor? Pues lo mejor es no ser extremo, ¿no? No ser extremo. Ahora, mira, Estados Unidos, que es un país tan grande,
llega a tener dos partidos supremacistas, pero hay más, ¿no? Claro, En claro, Estados claro. Unidos hay el Partido Comunista de Estados Unidos. Aquí en Así España es. hay como 45 partidos. Hay un partido que se llama el Partido del Cannabis, con eso te digo todo, ¿ya? Ahora verás, esa diversidad de partidos no está mal que existan, porque se fundamenta en la libertad política, ¿no? La Ujú. libertad de hacer política. Por ejemplo, yo qué sé, los cuidadores de las mariposas quieren hacer un partido, ¿no? Pues que lo hagan, que lo hagan. Sí, muy bien. Ahora, con relación al financiamiento, verás, en esto te digo yo, tengo aquí un dilema. ¿Por qué? Porque verás, es la primera vez que nosotros aquí que llevamos haciendo política 5 años hemos tenido una asignación para la campaña, que es mínima, es una cosa muy pequeña, pero es ya dinero público ese, ¿ya? Ahora verás, la pregunta es, ¿qué pasaría si nosotros no tendríamos esa asignación? ¿Cómo hace política un grupo de migrantes que trabajan en la construcción, unos que tal vez trabajan de meseros, otros que trabajan de camareros? O sea, solo haría la política los que tienen dinero, agroexportadores, banqueros, medios de comunicación grandes y etcétera. Ahora verás, ahí viene el problema. Esos recursos sí se tienen que destinar a promover la participación política de base. ¿Dónde está el problema? Que yo coja ese dinero y en lugar de comprar una computadora o de, por ejemplo, comprar un proyector para el partido, coja y me vaya de vacaciones. ¿Entiendes? Es como todo. En Estados Unidos hay ayudas sociales, ¿no es cierto? Si tú mientes en la ayuda social y te gastas en trago, no es culpa de la ayuda social, es una cuestión Claro. de la ética de las personas. Pero ¿cuál es la diferencia, verás? Si tú te robas la ayuda social, por ejemplo, aquí en España, te coge la policía, ¿eh? Y te hace devolver. Pero si no existen estos organismos de control, ninguna ayuda te vale. Entonces, fíjate cómo una idea que inicialmente está bien configurada para que haya participación política, se puede venir al traste si no existen instituciones de control de esos recursos, ¿sabes? Es muy importante esto, tiene que haber. Entonces, verás, yo creo que, por ejemplo, que hayan partidos no me parece mal, que hayan partidos me parece bien. Que el Estado dé recursos, pues si no tiene, que no dé. Me parece bien que no dé. Ahora, la ley ahora da. Si se quita, yo seguiría haciendo política, ¿eh? Porque no es que te dan así para decir, Dios mío, ya dejó de trabajar y se puso a trabajar el partido. No, te dan para que pongas unos afiches. Además, no te dan el dinero, verás. Ese es otro Así mito. es. Ujú. No te dan el dinero. Ellos te dicen, oiga, véase un medio de comunicación para que difunda su publicidad política. Ya está. ¿Acaso que te están diciendo, tome 1.000 euros, ahí le dejo? No, no es así. Muy de Entonces, acuerdo. pues, yo creo que es anecdótico, pero si se debe quitar esa ley, no habría problema. Yo de mi parte estaría de acuerdo. Usted como migrante y como candidato a la Asamblea, ¿alguna propuesta de reducción de los salarios de los asambleístas? Porque Mm. recordemos que generalmente siempre se dice un político que dice, yo soy del pueblo y estoy junto al pueblo, estoy con ustedes porque el pueblo me lo ha pedido. Ah, pues, pero si el pueblo lo ha pedido, el pueblo tiene un salario básico de $400 y algo más, Claro, y la canasta básica sobre los $700. O sea, el pueblo realmente sobrevive a duras penas, los que tienen trabajo claro. y los que ni siquiera tienen o no tenemos. Entonces, ¿cómo estar cerca al pueblo si con la diferencia de salarios, ¿no? Mm, Verás, José, yo creo que sí se debería bajar el sueldo, pero no tanto. ¿Por qué verás? Porque un legislador es una persona que debe trabajar mucho y sobre todo debe tener un buen estándar de vida, ¿sí? Por ejemplo, yo no estoy diciendo que en un país pobre como el nuestro se paguen sueldos de 6.000 o de 7.000 dólares, no, eso está mal. Pero, por ejemplo, si en Ecuador existe el salario básico de 400, pues un legislador debería ganar unos 2.000 dólares, no más. Exacto, Pero tampoco exacto. tú le puedes ganar ponerle a trabajar a un legislador por el básico, no, eso No, tampoco no. está bien. No, o sea, es demagogia también eso, ya. Ahora verás, yo te digo, verás, yo tengo un amigo personal, te cuento esta anécdota. Mi amigo, verás, estudió ciencias políticas en París y se fue cuando había el Ministerio del Buen Vivir. Le contrataron ahí y en un puesto medio raro de esto, ¿no? Y él hacía un montón de PowerPoints de, no sé, la interseccionalidad del buen vivir versus la teoría chavista del imperialismo, por decirte así, ¿ya? Me estoy inventando. Bueno, el man este ganaba 4.500 dólares, loco, ¿ya? Y esto es cuando hay dinero del petróleo, nos volvemos locos, ¿no?
así como gastamos en la refinería esta, nos En la, alocamos. y en la imaginariamente nomás. Total, verás, se acaba el precio del petróleo y es como que volvemos a la triste realidad. Bueno, este amigo ya no trabaja ahí, volvió a París y en París le pagan 1.500 euros por un trabajo de contador en un McDonald's, creo que trabaja. Ahora, la pregunta es esta. ¿Por qué el Ecuador es eufórico cuando tiene plata? Pone esos sueldazos de los legisladores ecuatorianos. Yo creo que ni en Estados Unidos ganan eso, ¿eh? Aquí, mira, en Europa no ganan tanto, ¿eh? Pero allá se les paga eso. Que si debe bajar, me pregunta, sí, pero tampoco podemos nosotros pauperizar al legislador, ¿no? El legislador tiene que tener un buen sueldo para que no ande primero una lástima y después para que no se corrompa, ¿sabes? Claro, Tiene que tener un buen sueldo. Por ejemplo, en Estados Unidos un senador no anda patallucha por ahí, ¿no es cierto? Tiene su estatus, ¿no? Tiene que ser una persona que esté bien. Pero claro, lo otro es que estires los pies hasta donde puedas la sábana. Si tienes un país que tiene otras necesidades de sanidad, de educación, fíjate, por ejemplo, José, en Ecuador, ¿tú sabes el porcentaje de gente que no está afiliada a la seguridad social? Es el 60%, si no es más. si no es más. Ahora, hay regiones en el Ecuador que hay mucha gente que todavía no tiene alcantarillado y agua. En todos los países de Occidente ya hay eso. Y en Ecuador todavía no hay alcantarillado. ¿Tú crees que es decente y racional que estés pagando a un pasapapeles de los PowerPoints del Ministerio de Buen Vivir 6.000, 5.000 dólares, 4.500 dólares? ¿En No. qué cabeza, loco? ¿En qué cabeza? ¿Ya? Es como cuando yo, verás, me enteré esto de la refinería del ¿Qué Aromo. pasa? Ajá. Fíjate, pelan un terreno, dejan un terreno yucho aplanado, 1.200 millones, que en Estados Unidos eso es un platal. Y el Ecuador, como país pobre, Edison, y desperdicia ese dinero, espérate, Edison, y después, le- te los, van a decir por ahí los del otro lado, pero no hay pruebas. verás, pero fíjate, verás, tiran 1.200 millones y después los universitarios salen a romperse la cabeza con la policía por un recorte de 40 millones. ¿Te das cuenta, José? No hay pruebas, Edison. No, no, no hay sentido común, ¿ves? Y lo peor de todo, si miramos una realidad, yo creo que hace inclusive falta que ustedes, en caso de llegar a la Asamblea, haya un planteamiento de la producción equitativa. Me refiero a la producción de petróleo y la producción de la minería del oro. Las comunidades de donde sacan, donde extraen el petróleo, donde extraen el oro, no son favorecidas. Mm, Viven una vida triste, con contaminación, con enfermedades, sin servicios básicos, y mandan y pagan a un extraño un buen salario de $4.500, $4.000, sin hacer nada, en mm, vez de dar una asignación a esas comunidades y designar, qué sé yo, un porcentaje de productividad para esa comunidad como básica, mm. ¿cierto? Se Claro que necesita una ley al respecto. verás, yo creo que en este punto la idea de Correa no fue mala, fue por ahí mismo. Pero, ¿cuál fue el problema? Verás, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, el Ecuador necesita que arreglen la refinería de Esmeraldas. Sí, está bien. ¿Estás de acuerdo tú? Yo también. Todos estamos de acuerdo. Pero va y le pone de gerente al Alex Bravo, que se chorea la pasta. Y le pone de gerente de refinación al Capaya. Entonces, verás, en lo conceptual hay cosas que sí estuvieron bien del Correa, pero que en la gestión se jaló las cuadras. Intentó tapar todo eso con publicidad. Entonces, verás, en cuanto se refiere al desarrollo del Oriente, hay que desarrollarlo porque, ¿cómo te digo? Verás, el otro día yo leí un manual de estabilidad del Estado donde los países que tienen recursos naturales deben ser socialmente muy estables porque son muy, digamos, próximos a que haya levantamientos sociales radicales. ¿Ya? Y en el oriente ecuatoriano, un día los ciudadanos que tomen conciencia de que de ahí está saliendo toda la riqueza del Ecuador, se van a cabrear de vivir en la insalubridad, de la falta de derechos, y un Tarde o día va a temprano, generar un caos. tarde o Entonces, temprano. por eso verás la utilidad de la socialdemocracia. ¿Qué es la socialdemocracia? Es lo que hay en Europa, verás, en Europa no hay un capitalismo como en Estados Unidos, ¿no? Aquí hay servicios sociales, por ejemplo. Mira, el sistema de sanidad español es universal, es buenísimo, no sé si te habrán contado, ¿ya?
Aquí en España la sanidad es muy buena, pero también hay capitalismo, hay propiedad privada, hay el Walmart, el Carrefour, hay todas esas cosas. Claro, Entonces, verás, nosotros no somos un capitalismo al estilo yanqui, ¿no? No somos como los yanquis. El Ecuador se parece un poco más a España, a Italia, a esa zona, Grecia. Entonces, hay que buscar algo para adaptarle a lo nuestro, como dice Rodrigo Borja, una socialdemocracia con barro, a nuestra manera, ¿sí? Porque verás, yo le veo, verás que el Ecuador tiene un potencial muy bueno, pero por ejemplo, verás, la falta de sanidad pública, la mala educación, por ejemplo, la desnutrición infantil. Mira, yo que he estudiado esto de los niños, cuando un niño antes de los 6 años no tiene una buena alimentación basada en proteínas, el niño no desarrolla bien el cerebro y vas a tener una sociedad de gente que no sea muy inteligente por la mala nutrición infantil. Ahora verás el Ecuador teniendo tanto potencial agrícola, tantas diversidad climática. Es un país con desnutrición infantil, fíjate. Entonces, tenemos que atacar esas cosas y se atacan precisamente cuando la sociedad toma conciencia de sus derechos. Por eso te digo, verás, en la asamblea, si tenemos la oportunidad de ir, tenemos que ir. Yo como karateca tengo que irme con Karategui para defender la sanidad, la educación y luchar contra la corrupción, pero a caratazo limpio, porque eso es lo que mejora las sociedades. Cuando el pueblo está sano, cuando el pueblo tiene acceso a la educación, hay más oportunidades, las mismas empresas se benefician. Cuando claro, un pueblo está paupérrimo, desnutrido, viviendo en el suburbio, en casas de caña, en el agua, el empresario no hace, ¿qué negocio vas a tener? ¿Eh? claro, ¿Cómo va a consumir si esa sociedad está totalmente pauperizada? Entonces, tiene que haber esa visión de nuestra gente también, esa claro, falta de identidad que tenemos, de no ser empáticos, de no sabernos dar entre nosotros, ¿sabes? Eso tenemos que cambiar. A veces allá nos vemos muy como amigo-enemigo, ¿sabes? Eso yo he aprendido aquí en Europa. Mira, aquí en Europa, yo he trabajado en entidades públicas, bueno, para entidades públicas aquí en un ayuntamiento. Mira, por ejemplo, aquí el deporte de los niños es algo que se cuida mucho. Cuando nosotros damos clase a nuestra escuelita de niños de karate, todo es perfecto, el tatami impecable, las personas, oiga, que una bombilla se ha quemado, enseguida te arreglan. O claro. sea, todo lo que es la nutrición de los niños en las escuelas, se les cuida a los niños, ¿sabes? Aquí vaya, haga una cita médica al Seguro Social, le dan 2 meses después de que ya ha muerto, recién le están llamando, hey, tiene cita médica. Hombre, hay muchas cosas que se tienen que cambiar. Realmente, Edison, estamos ya con el tiempo, pero ¿qué pasa si el candidato a presidente de ustedes no llega, no gana? La izquierda democrática, ¿con quién se va a unir? Supongamos que estuviera arriba, especulemos, eh, qué sé yo, para la segunda vuelta, qué sé yo, Lazo y el de la UNO, ¿a quién apoyarían ustedes? ¿Qué harían? Verás, yo te soy sincero, cuando fue a la segunda vuelta, Lenin Lazo, Izquierda Democrática, dijo esto, que cada militante elija a quién quiere apoyar. Y el general Moncayo valientemente dijo, debemos apoyar a Guillermo Lazo. Fíjate, yo en lo personal a Lazo no me gusta. Esta semana escribí yo un editorial en contra de Lazo, porque Lazo se hizo rico. Él no fue culpable del feriado bancario, pero con Realmente. los certificados de reprogramación de depósitos, él se hizo rico con los escombros del Ecuador. Eso sí es cierto. Entonces, verás, la disyuntiva es esta. ¿A quién representa Arauz? Arauz representa a la delincuencia política. Claro. Arauz representa a la desinstitucionalización de la República, ¿ya? Entonces, verás, si tú me haces una pregunta también compleja ahora, en escala de lo real, ¿no? Es como que, no sé, es una situación en la que tienes que elegir lo menos malo, ¿no? Si me pones ese escenario, pues elegiríamos lo menos malo. Ahora verás, yo creo que no va a ser así. Yo creo que verás, Javier Herbas y Yacu tienen opción. Yo no te voy a decir que nuestro candidato va a ganar de una, no, 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 no. Soy bien objetivo, verás. Javier Herbas para mí es un buen candidato. Yo creo que va a tener mucho futuro dentro de otros 4 años, ¿sí? Esta campaña vas a ver cómo va a quedar bien, va a quedar en Edison, cinco, ¿sí? ¿cree que algún día el Ecuador pongan a honestos arriba? Sí. ¿Sabes por qué?
nos va a ayudar mucho la tecnología. El Internet va a Mientras cambiar la política. tenemos ya acá a las 8 de la noche, Edison, hemos dialogado Bueno, muchas cosas. Se nos quedan preguntas. oye, se me ha Casi. ido la hora volando. Sí, definitivamente. Bueno, Edison, tu mensaje para los oyentes y televidentes a nivel mundial a través de Punto de Vista Global. bueno, yo quiero mandar un saludo a todos mis hermanos ecuatorianos alrededor del mundo, que ustedes saben que cuando nos vamos de Ecuador nos damos cuenta lo bonito que es ese país. Nuestro país tiene cosas muy bonitas que nos damos cuenta cuando nos vamos y que hay que mejorarlo, hay que contribuirlo para que no vuelva a salir gente por necesidad, porque el Ecuador tiene de todo y mucho, pero somos un poco desordenados y desbaratados. Hay que corregir eso y no tenemos que perder las cosas buenas que tenemos, que somos atentos, cariñosos, como dice mi mamá, querendones, chistosos, porque a veces en el primer mundo hay mucha melancolía, mucha dureza, mucho materialismo. Que aprendamos las cosas bonitas que hay en el primer mundo, en Europa y en Estados Unidos, y que aportemos a nuestro país. Yo soy un emigrante más, no he venido aquí a hablar demagogia, ni tampoco a cambiarme la vida. Yo quiero aportarle a mi país con el equipo que tenemos de jóvenes, aportarle al Ecuador, y si no es este año, pues será dentro de 4 años, pero queremos aportarle al Ecuador en política, haciendo bien las cosas y con gente honrada, nada más. Y un saludo grande. Muchas gracias, Edison López Tapia. Mientras existan hombres y mujeres que en el mundo vivamos soñando en cambiar nuestras comunidades, nuestros pueblos, nuestro país, en busca de quizás de un pueblo más justo, más equitativo, un día lograremos con trabajo y empeño, pero poniendo gente honesta arriba en el poder y siendo parte también del poder, haremos de este mundo que parece tan grotesco y tan difícil, haremos de un mundo solidario, equitativo y más justo. Buenas noches.